Cuando él entró en el cuartel, nadie entendió de inmediato. Era solo un niño, pequeño, delgado, con una gorra roja y una carta en las manos. No dijo nada, solo extendió el papel hacia el capitán Jem. Él tomó la carta sin saber que sostenía algo más grande que palabras. A medida que leía cada línea, el aire parecía más pesado. Jem trató de contener las lágrimas, pero no lo logró. Tucker no quería juguetes, ni promesas, solo quería ser bombero, antes de que el tiempo se acabara. Pero antes, no dejes de suscribirte y dejar tu me gusta para no perder los próximos videos. ¡Vamos allá! El cuartel estaba tranquilo esa mañana gris, como si el tiempo supiera que algo diferente estaba a punto de suceder. Los sonidos rutinarios, pasos pesados, voces firmes, el zumbido de la radio, fueron interrumpidos cuando un niño apareció en la puerta, con pequeñas manos y una mirada concentrada. Llevaba una gorra roja, ligeramente torcida, y una carta doblada con cuidado. Ningún adulto lo acompañaba. Solo su presencia llenaba el aire con un tipo de silencio al que pocos allí estaban acostumbrados. Un bombero lo vio y se detuvo, confundido, como si el tiempo hubiera vacilado. En pocos segundos, todos a su alrededor también estaban mirando, y nadie sabía aún qué significaba ese gesto. Jim Grimes, el capitán, bajó las escaleras con pasos lentos. Había perdido a un compañero semanas antes y aún cargaba el dolor en silencio. Cuando vio al niño en el centro de la sala, algo lo tocó de inmediato. Era como ver una memoria viva, un recuerdo que camina, respira y sostiene un papel con firmeza. El niño extendió la carta sin hablar. Jim se acercó, tomó el papel y sintió el peso invisible que llevaba. Leyó la primera línea y sus ojos comenzaron a temblar. La carta decía pocas palabras, pero lo decía todo. Mi nombre es Tucker. Mi sueño es ser bombero. ¿Puedes ayudarme? Nadie habló por un instante. El cuartel, que ya había enfrentado incendios, tragedias y lutos, se quedó quieto frente a un niño con un pedido imposible. Jim miró a Tucker con los ojos llenos de lágrimas y, sin pensar, se arrodilló para estar a su altura. Ya eres uno de nosotros, dijo, con la voz entrecortada, aún sin saber cómo cumplir esa promesa. A su alrededor, los otros bomberos comenzaron a acercarse, como si algo sagrado estuviera sucediendo. Era más que un sueño infantil. Era el comienzo de una historia que cambiaría la vida de todos ahí. A partir de ese momento, nadie veía solo a un niño enfermo. Veían a un compañero, un héroe. Volvamos un poco. Todo comenzó cuando Tucker tenía solo 1 año y 7 meses. Sarah, su madre, notó que ya no jugaba como antes, que sus risas eran más cortas y sus pasos más lentos. Era verano en Hawái, y la brisa del mar ya no lo animaba tanto como antes. Tras días de fiebre y una hinchazón extraña en el abdomen, llegó el diagnóstico: neuroblastoma, estadio 4. El mundo se desplomó con esas palabras. Joshua, el padre, apenas pudo procesarlo. Él era bombero, entrenado para lidiar con el caos, pero nada lo preparó para eso. Sarah abrazó a su hijo esa noche, como si su abrazo pudiera protegerlo de la enfermedad. Y ahí comenzó una nueva vida, hecha de hospitales, exámenes, esperanzas y promesas silenciosas. Poco a poco, Tucker se acostumbró a los pasillos fríos y blancos del hospital como si fueran su nuevo parque. Jugaba con los cables del suero, llamaba a las enfermeras por su nombre y convertía cada sala de espera en un cuartel imaginario. Todos los días se ponía la camiseta de su padre y decía con orgullo: «Soy bombero como papá». A pesar de su cuerpo frágil y de que su cabello caía, la llama en sus ojos nunca se apagaba. Era como si su misión ya estuviera clara, a pesar de su corta edad. Sarah y Joshua se turnaban para cuidarlo, pero el alma de la familia era Tucker. Él les daba fuerzas a todos, incluso cuando apenas podía levantarse de la cama. Su cuarto se convirtió en un santuario de valentía, lleno de camiones rojos, cascos de juguete y dibujos de mangueras apagando el fuego. Después de unos meses, la familia fue acogida por la casa Ronald McDonald de Nueva York. Sarah decidió que si había una oportunidad de alargar la vida de Tucker, haría todo lo posible. Dejó su trabajo, vendió el coche y se mudó con él al otro lado del país. Joshua se quedó en Hawái, dividiendo su tiempo entre el trabajo como bombero y las videollamadas nocturnas con su hijo. La distancia dolía, pero el amor seguía vivo en cada «te amo» por el celular. Tucker llamaba a su papá «mi héroe con manguera de verdad».
En los días buenos, se reía de eso. En los días malos, sostenía el uniforme de su padre como si fuera una armadura contra el miedo. Y fue ahí, entre quimioterapias e historias de fuego, que el sueño nació de verdad. Era una tarde nublada en Nueva York, cuando Tucker despertó con una idea fija. Había soñado con una escalera que tocaba el cielo, y en la cima un bombero lo esperaba con un casco dorado. Al despertar, miró a su madre y le dijo: «Mamá, ¿crees que puedo ser bombero de verdad?». Sara sonrió con ternura, pero su mirada se llenó de lágrimas. Sabía lo que ese pedido significaba. Tucker no quería solo jugar a ser bombero, quería vivir su sueño antes de que el tiempo se le acabara. Esa misma noche, Sara escribió una carta simple, con letras grandes, ayudando a su hijo a formular la solicitud. «Quiero entregarlo yo mismo», dijo él, y al día siguiente, sosteniendo firmemente ese papel, caminaron juntos hasta el cuartel más cercano. Jim estaba de turno cuando vio al niño acercarse. Estaba ocupado con informes, pero algo en la forma en que Tucker caminaba, lento pero decidido, lo hizo detenerse. Sara permaneció en silencio, dejando que su hijo guiara el momento. Tucker subió 2 escalones solo, miró al capitán con seriedad y le entregó la carta. Jim tomó el papel, miró a ese niño con tubos en el brazo y una valentía indescriptible en el pecho, y sintió el mundo girar por un instante. Leyó, respiró profundo y tragó el llanto. Allí no solo había una solicitud, había un llamado, un gesto puro, simbólico, imposible de ignorar. Y en ese silencio, antes de que se dijera una palabra, Tucker sonrió como si ya supiera que sería escuchado. Los otros bomberos se agruparon alrededor, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero bastó un intercambio de miradas entre Jim y Sara para que todos se dieran cuenta. Algo profundo estaba en juego. Jim se agachó, tocó el hombro de Tucker con firmeza y dijo con la voz entrecortada: «Vamos a hacer que esto suceda, pequeño». No había dudas, no había protocolos, solo había la certeza de que ese niño merecía vivir como bombero, aunque fuera solo por un día. En los ojos de Tucker brilló la misma luz que Jim vio años antes en sus compañeros, entrando al fuego por amor. Y ahí, ante el coraje silencioso de un niño, todo el cuartel fue invadido por un nuevo tipo de urgencia. Era hora de preparar algo que el mundo jamás olvidaría. Esa noche nadie se fue temprano. Jim convocó a los compañeros y, con la carta de Tucker en las manos, explicó lo que estaba a punto de suceder. Ningún bombero dudó. Los uniformes a medida comenzaron a ser cosidos. Los cascos infantiles fueron adaptados con cuidado y una pequeña placa dorada fue grabada con el nombre: Bombero Honorario Tucker Dukes. El cuartel se transformó. Las escaleras se convirtieron en un escenario de ensayos, los camiones fueron pulidos como si fuera para un desfile de héroes, e incluso se probó la alarma para la entrada triunfal. Todo debía estar perfecto, no por vanidad, sino por respeto. Respeto por ese niño que, aunque frágil, llevaba un coraje que pocos allí habían visto de cerca. Mientras tanto, Sarah observaba todo con una mezcla de gratitud y temor. Cada gesto, cada detalle, traía una presión en el pecho. Sabía que estaban preparando el día más feliz, y quizás el más difícil. En casa, Tucker probaba el uniforme con una chispa en los ojos que hacía que cualquier dolor retrocediera. «¿Ves, mamá? Ahora me parezco papá». Sarah contenía el llanto, respondiendo con una sonrisa y un beso en la frente. Joshua, aún en Hawái, enviaba videos y mensajes prometiendo que pronto estaría con ellos. Los días siguientes fueron como una danza entre la alegría y el luto silencioso. Toda la ciudad parecía conspirar para ese momento. Incluso el cielo, a veces, se abría como si dijera: «Sí, ahora es el momento, es para él». La víspera de la ceremonia, Jim pasó la noche en el cuartel organizando los últimos detalles. Estaba más nervioso que en sus primeros rescates. No era solo un homenaje, era una promesa. Darle a Tucker, aunque fuera por un instante, la experiencia de ser el héroe que ya era. Cada bombero tenía su tarea. Uno se encargaría del juramento, otro del paseo en el camión, otro de la entrega de la placa. Nada podía fallar. Y en el fondo, cada uno sabía, no solo estaban cumpliendo un sueño, estaban siendo sanados por él. Porque alrededor de ese niño, todo lo que era duro, reglas, protocolos, rutina, se derretía ante la simplicidad de un sueño puro. Y todos, por primera vez en mucho tiempo, se recordaron por qué eligieron ese uniforme. El cuartel despertó antes del sol. La bandera se izó más despacio, con una reverencia silenciosa que ningún protocolo exigía, pero todos entendieron. Tucker llegó en los brazos de su madre, vestido con su uniforme hecho a medida. El casco brillaba bajo la luz de la mañana, y la placa en su pecho parecía más grande que él. Cuando bajó del coche,
todos los bomberos ya estaban formados. Jim lo esperaba en el centro, arrodillado, con los ojos húmedos y el corazón apretado. «Bienvenido, Tucker», dijo. Y en ese instante todo el cuartel aplaudió. No como si recibieran a un niño, sino como si estuvieran recibiendo a un hermano. La ceremonia fue breve pero inolvidable. Jim leyó el juramento de honor y con la mano de Tucker sobre la suya declaró oficialmente: «Hoy te conviertes en uno de nosotros». Luego el niño subió al camión con la ayuda de sus compañeros y sonrió como nunca antes lo había hecho. Se encendió la radio solo para él. Sonó la sirena, no por emergencia, sino por celebración. Los bomberos corrieron alrededor, simulando una emergencia, solo para ver a Tucker al mando. Sad observaba todo con las manos sobre el pecho y lágrimas en los ojos. Joshua a su lado finalmente había logrado llegar. Vio a su hijo vivir su sueño, y por un instante el mundo parecía en paz. Al final todos se reunieron en un círculo y cantaron «Feliz cumpleaños». Tucker acababa de cumplir 4 años. En lugar de un pastel común, el cuartel trajo un camión de juguete con velas. Cuando sopló las velas no pidió nada, solo sonrió y dijo: «Este fue el mejor día de mi vida». Jim se apartó por un momento, mirando al cielo, intentando contener la emoción. Ahí, ante esa simplicidad tan profunda, todos entendieron que estaban presenciando algo más grande que una ceremonia. Era una despedida disfrazada de fiesta, una celebración de la vida en medio de la fragilidad. Y nadie que estuvo ahí salió igual. Los días posteriores a la ceremonia fueron dulces y extrañamente serenos. Tucker dormía mejor, sonreía más y hablaba al cuartel como si fuera su casa secreta de coraje. Pero entre bastidores, los exámenes confirmaban lo que Sarah ya temía en silencio. El tratamiento había dejado de hacer efecto. El cuerpo de Tucker estaba cansado. El cáncer avanzaba sin pedir permiso, ocupando el espacio que antes solo estaba lleno de esperanza. Joshua y Sarah pasaron toda una noche despiertos, tomados de la mano, escuchando la suave respiración de su hijo entre ellos. No hablaron de quimioterapia ni de posibilidades, hablaron de amor. Hablaron de cómo querían que su hijo recordara la vida, no el dolor. Y juntos tomaron una de las decisiones más difíciles que unos padres pueden tomar. Interrumpir el tratamiento no fue una rendición, fue una elección. Una elección por la dignidad, por la memoria viva y ligera que querían dejarle a su hijo. En lugar de nuevas agujas y largas internaciones, decidieron darle a Tucker una despedida hecha de cielo abierto, pequeñas aventuras y abrazos largos. Se lo contaron con cuidado, usando palabras simples pero verdaderas. Tucker escuchó en silencio y, al final, solo dijo: «Quiero jugar más con ustedes». Su fuerza conmovió incluso a los médicos. El hospital permitió que el niño fuera liberado con todos los cuidados posibles, para que pudiera vivir sus últimos meses fuera de las paredes blancas. Era el inicio de una nueva fase, más corta, pero increíblemente humana, donde cada segundo sería tratado como un regalo. Jim fue uno de los primeros en saber. Recibió la noticia por teléfono, y por un instante no pudo responder. Sabía que ese día llegaría, pero no tan rápido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó aún en shock. Sarah respondió con firmeza y dulzura: «Ahora vivimos, de la manera en que él merece». Y fue así como nació una idea diferente. Una despedida que no sería marcada por lágrimas, sino por logros, por la risa, por el fuego transformado en luz. Los bomberos de Nueva York se movilizaron junto con los compañeros de Hawái, y pronto otras personas empezaron a unirse. La misión ahora era clara: darle a Tucker la mejor despedida que un niño y un héroe pudiera tener. Con el apoyo de los bomberos y de cientos de desconocidos tocados por la historia, nació el Tucker Tough Challenge. La propuesta era simple. Cada persona, en cualquier lugar del mundo, realizaría una acción valiente o generosa en nombre de Tucker. No importaba el tamaño. Podría ser donar sangre, ayudar a un vecino o simplemente llamar a alguien olvidado. La cadena creció como fuego en campo seco. Los videos comenzaron a circular. Niños vestidos de bombero,
padres abrazando a sus hijos, ancianos enviando cartas con historias de superación. Todo en nombre de ese niño de grandes ojos y un sueño aún más grande. Sarah y Joshua observaban todo con lágrimas en los ojos. Tucker, desde el sofá, veía al mundo entero decir, «Estamos contigo». Mientras tanto, Tucker vivió lo que pocos adultos logran: una despedida en forma de celebración. Visitó el Central Park y alimentó patos. Montó en trineo en Canadá, se rió al ver la nieve por primera vez e hizo ángeles de hielo con sus frágiles brazos. Voló en helicóptero con la ayuda de la Fuerza Aérea, tocó sirenas en otros cuarteles, fue recibido como héroe donde quiera que pasara. Cada día fue planeado como si fuera único. Y lo era, porque cada sonrisa de él parecía contener el tiempo. Sarah lo registraba todo con el cuidado de quien sabe que la memoria tendrá que durar más que la presencia. Joshua, a su lado, apretaba la mano de su hijo con fuerza, como si al hacerlo pudiera retenerlo un poco más. Jim seguía todo a distancia, en Nueva York, enviando videos diarios con mensajes del equipo. «El cuartel te extraña, Tucker», decía uno de los videos, con todos los bomberos saludando en formación. En cada rincón del mundo, pequeños grupos se reunían para hablar sobre coraje, vida y empatía. El nombre Tucker dejó de ser solo el de un niño enfermo. Se convirtió en símbolo de una misión. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su historia ganaba fuerza. Ya no había tiempo que perder, pero tampoco había miedo. Había amor, había propósito. Había algo eterno que se construía con cada paso, cada abrazo, cada llama que se encendía en el corazón de alguien. El avión aterrizó en Maui al final de la tarde, con el cielo teñido de naranja y el viento cálido acariciando las ventanas. Sarah cargaba a Tucker en sus brazos como si el vaivén pudiera detener el tiempo. Joshua los esperaba en la pista, con el uniforme de bombero y los ojos llenos de lágrimas. No dijeron nada al reencontrarse, solo se abrazaron. El mar, allá al fondo, parecía más azul que nunca. Tucker estaba en casa y, aunque más frágil, sonrió al sentir la brisa salada que tantas veces había soñado con volver a ver. Hawái lo recibía no como un paciente, sino como un héroe que regresaba de la misión más importante de su vida. En los días siguientes, la casa de los Dukes se llenó de flores, cartas, videos y regalos enviados por personas de todo el mundo. Las paredes de la habitación de Tucker ahora estaban decoradas con fotos de él con los bomberos, cascos de juguete y recortes de periódicos. El silencio era constante, pero no triste. Era lleno de significado, como si el tiempo allí pasara lentamente para respetar cada momento. A Tucker le gustaba sentarse en el porche y ver el atardecer, recostado en el regazo de su padre. Hablaba poco, pero sonreía con los ojos. Y Sarah, en silencio, agradecía cada latido del corazón de su hijo. No había planes futuros, solo el ahora, y eso era suficiente. Jim, aunque a miles de kilómetros, llamaba todos los días, a veces solo para decir «Buenas noches, compañero», otras veces para mostrar el cuartel y a los colegas preparando una sorpresa. Un día, Tucker pidió escuchar el sonido de la sirena otra vez. Jim encendió la radio y dejó que el sonido resonara hasta Hawái. Tucker cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Allí, en ese simple gesto, estaba todo lo que necesitaba. No había dolor, había aceptación y una sensación de que incluso lejos, la llama seguía encendida. El regreso a casa no era un fin, sino un regreso al lugar donde todo comenzó, donde sería recordado, donde pertenecía. La madrugada llegó suave, como si el mundo hubiera bajado el volumen para no interrumpir nada. Sarah despertó con el sonido de la respiración ligera de Tucker. Él dormía con el casco de su padre al lado de la cama y una manta roja sobre el cuerpo. La luna entraba por la ventana, iluminando el rostro sereno del niño. Joshua estaba allí también, sentado a su lado, sosteniendo su pequeña mano con los dedos entrelazados. No se dijo ninguna palabra, pero todos sabían. El tiempo ya no podía ser pospuesto. Era el momento de dejar ir, con amor. Sarah besó la frente de su hijo y susurró: «Eres nuestro mayor orgullo». Tucker abrió los ojos por última vez, miró a su padre, luego a su madre, e intentó sonreír, débil pero presente.
solo dijo, «Gracias». Ese susurro fue más fuerte que cualquier sirena. No había dolor en su mirada, solo paz, como quien termina una misión y se permite descansar. Un suspiro profundo y silencio. Sarah apoyó la frente contra la de él, llorando suavemente, mientras Joshua los sostenía a ambos como si pudiera mantener ese instante congelado en el tiempo. La habitación quedó en silencio, pero no vacía. Había una presencia allí, que ningún corazón rompería solo. A la mañana siguiente, el sol salió más temprano. Los pájaros parecían cantar diferente. Hawái se inclinó en respeto a ese niño que transformó la tristeza en coraje, el miedo en misión. La noticia se extendió rápidamente. Tucker se había ido, pero nadie lo trató como una pérdida. Se lo recordó como un símbolo, un héroe que en tan poco tiempo hizo que el mundo se detuviera para amar. Sarah y Joshua salieron a ver el mar, tomados de la mano, sintiendo el viento que Tucker siempre decía que era el abrazo del cielo. En ese silencio encontraron fuerza, porque sabían que, aunque ausente, él aún estaba allí, en la luz, en el agua, en la memoria viva del amor que nunca se apaga. Una pared fue pintada con el rostro sonriente de Tucker, vistiendo su uniforme y sosteniendo un pequeño hacha de juguete. Sobre la imagen, una frase en letras doradas: «Bombero para siempre». Los compañeros de Joshua realizaron una ceremonia íntima, con los cascos bajos y la sirena en silencio. Un gesto raro, reservado para aquellos que se han ido en misión. Jim envió un video emocionado en el que decía: «Él nos recordó por qué usamos este uniforme». En ese mural no había luto, había presencia. Y cada persona que pasaba por ahí sentía que algo más grande había sido dejado. Un legado de amor, coraje y pureza. El nombre de Tucker también fue grabado en el registro oficial de los bomberos, algo nunca hecho para alguien tan joven. Pero nadie lo cuestionó, porque todos sabían. Tucker había cumplido su misión. Con menos de 5 años, él había hecho lo que muchos adultos pasan la vida intentando: tocar corazones, unir personas, crear sentido en medio del caos. Sarah comenzó a recibir cartas de otros padres, de niños enfermos, de bomberos de todo el mundo. Muchos decían que Tucker les enseñó a ser más humanos, otros que habían vuelto a soñar, y algunos que finalmente entendieron lo que significaba ser fuerte. Seguir amando incluso cuando se sabe que va a doler. El Tucker Tough Challenge no paró. Por el contrario, se expandió aún más. Las escuelas comenzaron a enseñar la historia de Tucker. Los bomberos realizaron entrenamientos con enfoque en empatía. Un hospital infantil renombró su ala pediátrica en su honor. Y la historia se convirtió en libro, en música, en memoria viva. Joshua sigue trabajando como bombero, pero ahora, cada vez que entra en un rescate, toca el gafete con el nombre de su hijo antes de salir. Sarah se convirtió en una voz pública sobre dignidad infantil y cuidado humanizado. Eligieron no solo sobrevivir a la pérdida, sino transformar el dolor en causa. Y Tucker, aunque ausente, seguía ahí, presente en cada gesto de compasión que el mundo decidió replicar. Algunos meses después de su partida, Jim recibió una carta escrita a mano por una joven llamada Amanda de Ohio. Ella era enfermera en un hospital infantil y al conocer la historia de Tucker, pidió su traslado a la unidad oncológica. Si él pudo sonreír hasta el final, yo puedo aprender a cuidar con más dulzura, decía la carta. Y no fue la única. Una mujer en Portugal creó un proyecto para visitar a niños con enfermedades raras, inspirada por el coraje de Tucker. Un niño en Buenos Aires organizó una campaña para recolectar juguetes para pacientes hospitalizados. Y un bombero retirado, en silencio durante años, volvió a dar conferencias. Todo por causa de un pequeño héroe, decía. La historia de Tucker no fue olvidada, fue multiplicada. La empatía que nació de ese cuartil se esparció como chispa en campo seco. Personas comunes empezaron a hacer lo que nunca habían intentado,
llamar a padres lejanos, visitar ancianos olvidados, abrazar sin motivo. Era como si la historia del niño hubiera activado una parte dormida en el corazón colectivo. Y lo más conmovedor es que Tucker nunca vio que esto sucediera. No estaba allí para ver las campañas, los murales, las sonrisas reavivadas. Pero todo lo que plantó floreció. Jem, al darse cuenta de esto, escribió en el mural de Nueva York: él no lo vio, pero sembró todo. Y ese día todos los bomberos encendieron una vela, no por luto, sino por renovación. Sarah, en una de sus conferencias, dijo algo que quedó en la mente de todos los que escucharon. Tucker nunca quiso cambiar el mundo, solo quería ser parte de él. Y fue justamente eso lo que lo hizo tan poderoso, porque él no se movió por grandes causas, se movió por un sueño simple, humano, esencial. Y por eso su historia sigue, porque no exige grandes hazañas, exige mirar al otro, sentarse al lado, escuchar, abrazar. Y eso todos lo pueden hacer. El eco de Tucker no está hecho de ruido, está hecho de pequeños gestos que llevan amor. Y esa es la forma más silenciosa y eterna de cambiarlo todo. En lo alto de la colina de Maui hay un árbol solitario que ahora guarda algo especial. La familia de Tucker esparció allí parte de las cenizas del niño, entre raíces firmes y ramas que bailan con el viento. Joshua plantó una pequeña campana entre las hojas, de esas que suenan con la brisa, y dijo: siempre que suene, sabré que eres tú recordándome seguir adelante. Sarah lleva flores cada semana y a veces simplemente se sienta en silencio. No necesita hablar, la presencia está allí. En ese árbol, Tucker sigue creciendo, no en el cuerpo, sino en el recuerdo vivo, no en los ojos, sino en los corazones, porque algunas presencias, incluso ausentes, nunca dejan de iluminar. El cuartel de Nueva York guarda el uniforme de Tucker en una vitrina de honor. Cada niño que lo visita es llevado hasta allí y escucha la historia del niño que fue bombero por un día y héroe para siempre. Jim pasa por ese lugar todos los días, toca el vidrio y respira profundo, no como quien lamenta, sino como quien recuerda. En Maui, el mural permanece intacto, colores vivos, sonrisas intactas, y cada vez que alguien pregunta ¿quién fue Tucker?, la respuesta nunca es corta, porque él no cabe en una frase, cabe en historias, en acciones, en recuerdos, y en cada vida que decidió ser más amable gracias a un niño que soñó con apagar incendios. La última llama que Tucker encendió no fue en un camión, ni en una ceremonia, fue en el pecho de quien entendió que la vida está hecha de pequeños actos de amor, una mirada, un gesto, una carta. Esa llama sigue viva, no quema, calienta, no consume, ilumina. Y por eso Tucker no se fue, se esparció, se convirtió en viento, en historia, en ejemplo. Y cada vez que alguien elige la empatía en lugar del juicio, el coraje en lugar del miedo, o la ternura en lugar de la prisa, él vive de nuevo. Porque los héroes, los verdaderos, no son recordados por cuánto tiempo vivieron, sino por cuánto amor dejaron encendido después de la última llama.